Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Sí, amor. Y saludamos a las personas que nos visitan por medio de la audiencia virtual en esta mañana. Y queremos poner una base primero para trabajar. Voy a pedirles que vengan al libro de Jueces. Jueces capítulo 3. En esta mañana tenemos un tema bien interesante que vamos a estar trabajando. Nos hemos propuesto desarrollar el libro de Jueces durante estos primeros 2 cuatrimestres del año. Creemos una dirección de parte del Señor para trabajar en este libro tan interesante, que no es uno de los libros que uno podría llamar más positivos de la Biblia en un sentido, porque se ve un aspecto tal vez un poco, vamos a llamarle feo, de Israel. Pero por otro lado, vemos la misericordia de Dios tratando con el ser humano. Y eso tiene que alentarnos, tiene que enseñarnos cómo verdaderamente Dios no nos da la espalda cuando nosotros fallamos. Él siempre está allí tendiendo la mano para ayudar a su pueblo. Así que en esta mañana el texto que nos compete está en Jueces capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y vamos después a comenzar a hablar sobre este texto, las cosas que hay aquí. Dice de la siguiente manera: Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel, a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Amén. Muy bien. El libro de Jueces, como lo hemos estado comentando, tiene un propósito bien claro y definido, y es mostrarnos las consecuencias del pecado cuando el pueblo del Señor se aparta de aquel diseño en el cual Dios le ha puesto a caminar. Pero no solamente eso, como decíamos antes, nos muestra que aunque nosotros fallemos, aunque cometamos errores, Dios siempre está allí en su misericordia para ayudarnos. Vamos a ver algo muy interesante, y considero que este texto y este libro tiene mucha relevancia para nosotros, porque hay mucha gente, aún en el pueblo de Dios, es de lo cual trata este libro, que se encuentra en crisis de pecado. ¿Y qué es una crisis de pecado? Es básicamente cuando una persona de una manera reincidente está cayendo y tropezando en la misma piedra, constantemente. Y por más que esa persona intenta levantarse de esa falta en la cual se encuentra, lo sigue haciendo, es decir, sigue fallando. Y puede buscar respuestas en gente en la iglesia, puede buscar respuestas allá afuera, en psicólogos y en diferentes fuentes, pero no las halla. Y la razón es porque la palabra de Dios nos muestra cómo es que hay que salir. Es decir, hay un proceso, hay una manera en la cual Dios liberta a sus hijos del pecado. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a volver a pecar, sino que Dios nos libra de esa práctica recursiva del pecado. Y no una práctica a voluntad, sino una práctica en la cual tal vez la persona reincide, pero no quiere estar allí, ¿verdad? Creo que todos en algún momento tal vez hemos estado en ese spot, en ese lugar. Y no necesariamente pensemos en pecado grosero, sino pensemos en cosas que tal vez uno podría llamarle que no son tan negativas, tal vez un chisme o tal vez mentira. Pecados tal vez más light podríamos llamarle, pero siguen siendo prácticas que delante del Señor pues tienen que ser removidas. Y la palabra de Dios nos enseña que tienen que ser cambiadas también. Entonces, el libro de Jueces nos enseña a ver esto. Hablábamos un poco, por otro lado, de la cronología. ¿Cuándo se da? Es decir, ¿cuándo toma lugar todos estos acontecimientos del libro de los Jueces? Es justamente al morir Josué y el tiempo antes de la monarquía. La monarquía que inicia con el rey Saúl. En ese periodo que está allí es donde está este tracto que vamos a estar analizando, que son los jueces. Y veíamos que el nombre del libro no tiene que ver nada con abogados, no tiene que ver nada con litigio, sino con libertadores. Podríamos inclusive sustituir el nombre del juez para decir los libertadores de Israel. Y fueron un grupo
de hombres y de mujeres también. Vamos a ver que hubo una jueza muy efectiva que Dios utilizó en un momento particular para rescatar a la nación de Israel, cuando ellos caían en el pecado recursivo, el cual vamos a estar viendo en este día. Entonces, hablábamos que el libro de Jueces tiene una estructura bien sencilla, podemos verla en 3 partes. La primera es la conquista. Hablábamos de que inicia cuando Josué muere. ¿Y cuál fue el proyecto o cuál fue la asignación, la misión que Dios le dio a Josué? Era introducir a Israel en la tierra de Canaán. Pero comentábamos que a través de Josué, el pueblo de Israel no conquistó todo Canaán. Conquistó si acaso un 80% y Josué murió. Y a través, o en ese momento, ese 20% que quedó allí, el plan de Dios era que Israel continuara, que avanzara y que lograran conquistar esas tierras. Pero no lograron hacerlo. Y vimos hace 15 días y hace un mes parte de las razones del por qué ellos no lo lograron. Aquí justamente es cuando Dios comienza a intervenir para ayudar a Israel, porque Israel empieza a apartarse. No más vemos que en el versículo 7 que estábamos leyendo, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Y qué es lo malo delante del Señor? Dice que ellos se apartaban a Baales o a Acera. Y veíamos que Baal y Acera básicamente eran 2 figuras, 2 deidades, una tipo masculina y otra tipo femenina. Una representaba la fertilidad y la guerra, el otro también representaba las tormentas. E Israel tenía un mandato de parte del Señor que viene desde el libro de Deuteronomio, y es un principio que se le llama Erem, que básicamente la indicación de parte de Dios era que tenían que entrar en Canaán, y la razón por la cual ellos tenían que entrar era doble. Por un lado Dios quería bendecir a Israel, pero por el otro lado Dios estaba juzgando a las naciones de Canaán, porque eran sumamente paganas y pecaminosas. Eran pueblos que tenían prácticas aberrantes y Dios quería a través de Israel utilizarlos como un martillo. Dios quería exterminar a ese pueblo, porque Él sabía que si Israel convivía con los cananeos en esa tierra, ellos iban a comenzar a adoptar las prácticas que ellos tenían e iban a caer y se iban a convertir en cananeos prácticamente. Es decir, iban a pasar por un proceso de cananización. No iban a establecer lo que Dios tenía. Entonces, el libro de los Jueces hace algo muy interesante, y es que de todos los libros de la Biblia es el único libro que tiene 2 introducciones y 2 conclusiones. Y esas 2 introducciones nos muestran 2 cosas. Número 1, cómo los israelitas veían lo que ellos estaban haciendo. Y número 2, cómo Dios veía lo que los israelitas hacían. Y esto es sumamente importante para nosotros como hijos de Dios hoy. Porque nosotros podemos estar haciendo algo que delante de nuestros ojos decimos, está bien, pero delante del Señor tal vez no sea tan así. Y nos lleva una vez más a evaluar y a buscar siempre cuál es la óptica de Dios, la perspectiva de Dios con todos nuestros asuntos. En la medida en la cual nosotros tenemos esa perspectiva de Dios, podemos decir, sí, esto está bien o esto no está tan bien, esto deberíamos adaptarlo, esto deberíamos cambiarlo, porque es lo que la Biblia dice, no lo que está diciendo el pastor, no lo que está diciendo Telenoticias, no lo que está diciendo X o Y persona, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Entonces la sección en la cual estamos entrando hoy, en el capítulo 3, se le llama la sección de los ciclos. Y la razón por la cual se le llama así, pues es porque son ciclos. Y vamos a ver más adelante cuántos ciclos son. El libro de Jueces tiene algo muy particular, y es que la estructura que Dios transmitió a la persona que Dios le habló de este libro y lo narró, nos muestra cómo hubo un proceso degenerativo en Israel. Vamos a ver cómo existe un ciclo de pecado, y vamos a ver cómo cada uno de esos jueces, desde Otoniel, lograron, cuando Israel falló, llevarlo al punto que Dios quería nuevamente. Pero conforme ese ciclo avanza a través de cada uno de los jueces, no fue exactamente la misma historia. Es decir, hay un proceso degenerativo, y nos muestra la razón del por qué ese proceso tomó lugar. Así que vamos a ver esto hoy también, vamos a comprender el por qué es importante que nosotros veamos como hijos de Dios este tema. Y el tema que tiene este mensaje, dicho sea de paso, es cómo romper e impedir los ciclos del pecado. Cómo romper e impedir el ciclo del pecado. Si leíamos un poco, nos habla de que los hijos de Israel dice que hacen lo malo delante del Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ellos comienzan a adorar esos Baales. Como decíamos antes, los Baales pues básicamente tenían para ellos un simbolismo. Ellos creían
que al acercarse a cierto Baal, él iba a bendecir o iba a impactar las cosas que ellos hacían. Había un tema también de codicia de fondo, porque en la medida en la cual ellos se acercaran a esa deidad y le ofrecieran lo que la deidad pedía, que incluía inclusive sacrificios de niños, Baal iba a prosperar lo que ellos estaban realizando, ¿verdad? Por otro lado, todo lo que era el culto idolátrico de Baal y Acera era sumamente pagano. Palmares se le quedaba atrás, podríamos decir. Ellos tenían tanto prostitutos como prostitutas sagradas. Y ellos creían que el que las personas se acercaran y tuvieran una interacción con estas personas que estaban allí era agradable delante de Baal y de Acera. Porque se pensaba que si ellos reproducían en la tierra lo que ellos en su mente concebían que Baal y Acera hacían en el cielo cuando llovía, entonces prácticamente estaban agradando a esa deidad. Por esa razón, cuando Dios le habla a Israel y le dice que no se mezcle con el culto de Canaán, él sabía lo que les estaba diciendo. Esto es algo que estuvo permutable en las naciones de Israel en adelante y les afectó muchísimo el que ellos pudieran caminar de la manera que Dios lo hacía. Cuando Israel comienza a adorar a estas deidades y comienza a entregarse a la adoración, a este culto, Dios hace algo. Y vemos aquí cómo hay una respuesta de parte del Señor. Y dice que Él los entrega. Y dice que Él permite que un rey en particular venga a conquistarlos. Y ese rey tiene un nombre bien cómico, ¿verdad? Suena como de fábula. Cushan o Cusán Risataim, ¿verdad? Dice que Dios permite que este rey venga y los conquiste. ¿Y cuál fue la reacción de Israel en medio de esto? Dice que ellos comienzan a clamar a Dios por toda la opresión que tenía. Ellos pasan esta opresión por 8 años. Es decir, Cusán Risataim llega hasta donde estaba Israel establecido en ese momento y los oprimen, ¿verdad? Por 8 años. Él está allí en contra de ellos. Luego de que Israel clama, Dios hace algo. Y dice que Dios levanta a un juez. Y este juez para nosotros es bien relevante que comprendamos cuál es la función del juez como tal. Él era un libertador. Y se suponía que el juez además tenía que ser para ellos un referente de cómo la nación tenía que comportarse. En la medida que el juez caminara en orden con el Señor, Dios iba a bendecir esa tierra. Dios iba a bendecir al pueblo, los iba a proteger y cada vez que tuviesen que salir a batallas o que algo aconteciera, Dios iba a estar con ese juez en particular. Y Dios le daba virtudes del Espíritu Santo a los jueces. Vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Sansón, Dios le dio una fuerza sobrenatural. En el caso de Otoniel, vamos a ver que Otoniel no es el juez más famoso, pero es el juez ideal. Dios le respaldaba en su estrategia militar y le ayudaba para que pudiera vencer. Y es bonito pensar cómo Dios de la misma forma a cada uno de nosotros nos da talentos o nos da virtudes que son efectivas en el tiempo y en las circunstancias que Él sabe que tenemos que hacer las cosas. Amén. Pero más adelante vamos a entrar en esto. ¿Quién es el personaje de Otoniel? Otoniel es un personaje bien interesante. Número uno, porque no era israelita. Otoniel era sobrino de Caleb. Y si recordamos quién era Caleb, Caleb fue uno de los 2 hombres que cuando se dio aquella revuelta que Dios mandó a través de Moisés y les dijo, vayan, exploren la tierra de Canaán, vean si es buena, vayan y generen un informe. De esos 12 hombres, dice que 10 de 12 llegaron totalmente atemorizados. Porque cuando fueron a ver la tierra prometida, dice que ellos vieron gigantes y que vieron cosas que les asustaron. Cuando estos hombres vuelven a entregar el informe a Moisés de esa tierra prometida, ellos le dicen, sí, la tierra es espectacular, las frutos son gigantescos, hay jamón serrano, no es una broma. La tierra es buenísima, pero hay un pero, y es que hay gigantes en esa tierra y nosotros somos muy pequeños, no vamos a poder conquistarla. Y entonces dice que esa acción de esos 10 líderes de Israel en el pueblo como tal tiene un efecto, y es que todo el pueblo les cree el cuento, que no era cuento, o sea, eran gigantes, pero Dios estaba con ellos para respaldarlos. Cuando eso ocurre, entonces todo el pueblo se llena de temor, y Dios le disgusta el asunto con toda la razón, porque no iban solos, iban con él. Y entonces Dios dice, de estos 12 hombres, solamente 2, que fueron Josué y Caleb, dijeron, sí, la tierra verdaderamente tiene gigantes, pero es buena y además Dios está con nosotros y vamos a poder nosotros más que ellos. Amén. Dios se agrada de Josué y de Caleb y él dice, de estos 12 hombres, solamente estos 2 entran. Estos 10 se mueren aquí. ¿Y cómo iban a morir? Iban a pasar 40 años
Tenían que ir muriendo toda la generación de 20 años para arriba de esos hombres líderes que fueron medrosos. Y una vez que ellos morían, entonces estos dos y sus generaciones iban a poder entrar. Otoniel es sobrino de Caleb. Y vale aquí destacar que él no era israelita por una razón. Nos representa muy bien a nosotros, que no somos israelitas, pero que le creímos a Dios un día. Amén. Y no solamente eso, Dios le había dicho a Israel, a los israelitas, que cuando entraran en Canaán, ellos no se podían emparentar con los hombres y las mujeres de esas naciones. Por la misma razón, en el mestizaje que iba a haber, se iban a transferir también las prácticas que cada uno tenía. Entonces Dios les dice, ustedes no entreguen sus hijas a sus hombres y tampoco tomen de las hijas de ellos para sus hijos, porque entonces eventualmente van a adquirir sus prácticas y van a comenzar a adorar a esos Baales también. Otoniel, a pesar de no ser un hombre que fuese israelita, él obedece esto y él se casa con Acsa. Recordemos que Acsa era una mujer del pueblo de Dios. Y él comienza a acatar las cosas al pie de la letra y Dios le respalda. Cuando Israel está en este punto tan complicado, Dios no escogió un israelita. Ve qué interesante. Tampoco Dios preguntó quién quería ir a la guerra. Dios simplemente pasó el escáner a través cuál era el corazón de todos para ver en dónde estaba el corazón que le creía y que lo quería obedecer. Y de la misma manera Dios pasa su mirada a través de nosotros. No para descartarnos, sino para alentarnos a que le creamos. ¿Quién dice amén? Cada uno de nosotros tiene situaciones en la vida en la cual tal vez son más grandes que nosotros mismos y que queremos y anhelamos ver el poder de Dios trabajar. Lo único que Dios está buscando es alguien que le crea y que le obedezca. Otoniel no era el juez más conocido. Otoniel no era Sansón. Es más, yo le aseguro que tal vez si yo hoy mencioné el nombre de Otoniel es la primera vez que usted lo escucha. Tal vez ni siquiera sabía cuáles son las cosas que él había hecho. Pero si uno menciona a Sansón, todo el mundo se acuerda. Dios no necesita que usted sea la persona más rimbombante y estrambótica y con todas las capacidades para servirle a Él. Él lo que necesita es una persona obediente y con un corazón que le crea. Y si usted es esa persona, usted califica. Y si no lo es, pues yo le invito hoy, en el nombre de Jesús, a que le crea a Dios. Y ese creer también lleva el que nosotros obedezcamos y dejemos atrás a veces cosas que el Señor sabe que de una o de otra manera nos estancan, nos hacen una zancadilla y que Él quiere que queden atrás para que entonces crezcamos. Crezcamos y crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Cada uno de nosotros estamos en la capacidad de poder llegar allá. Dice que Otoniel confronta a este rey, Cusán-Risataim. Y es muy interesante porque sabe que ese nombre Cusán-Risataim tiene un significado. Y significa lo siguiente: oscuro, doblemente malvado. De todos los reyes que había ahí, ese nombre no se lo había ganado porque era muy bueno. Ese nombre lo tenía como un descriptivo de la naturaleza que tenía Cusán-Risataim, es decir, era un hombre que era verdaderamente malo. Y ocurre algo bien interesante. La historia dice que pudo haber sido Irzú de Egipto, pero más nos inclinamos a creer que pudo haber sido uno de los reyes de Madián, que calza perfecto con la descripción que él tiene. Y Cusán-Risataim venía básicamente del norte de Mesopotamia, es decir, desde donde estaba Israel en ese momento establecido. Él venía del punto más lejano de donde estaban todos los enemigos de Israel. Vea cómo son las cosas y el efecto del pecado. No se levantó uno de los enemigos de cerca, se levantó el más malo y el que estaba más lejos para venir a atacar a Israel. Pero ese ataque y esa razón por la cual Cusán vino a atacar a Israel no fue porque se dice que Dios lo vendió a Israel en las manos de Cusán-Risataim. Es decir, el pecado tiene una consecuencia. Y este gráfico que les estoy mostrando acá nos permite comprender varias cosas. Vamos a enfocarnos nada más un poquito, obviamente el día de hoy, en el libro de Otoniel. Pero lo puse aquí para que veamos cómo fue que se dieron cada uno de esos ciclos. Aquí podemos ver, pues, 7, que fueron los ciclos que hubo, ¿verdad? Podemos ver en la columna en rojo los años de opresión. ¿A qué se refiere eso? Es decir, cada vez que Israel falló, ellos estuvieron un tiempo presos, no presos, cautivos, oprimidos por ese enemigo en particular que llegaba.
En el caso de Otoniel tenemos a los mesopotamios y ahí cada uno de los pueblos que lograron en algún momento oprimirles. Pero a pesar de que podemos ver que estuvieron un tiempo en años de opresión, también hubo, cuando Dios levantó un juez y venció, hubo años de paz. Y vemos cómo los años de paz, la mayoría de las veces, aunque Israel fue reincidente, fueron muchísimo más largos que los tiempos de opresión. Amén. No quiere decir que no tuvo consecuencias el pecado, las tuvo. Pero cuando el pueblo se arrepintió y buscó a Dios de corazón, y Dios levantó por medio de su Espíritu Santo un libertador, Dios también les dio paz. Amén. Y es exactamente lo que Dios tiene con cada uno de nosotros y lo que Él quiere hacer. Independientemente de cuál sea el área en la cual tal vez estemos sufriendo o estemos siendo oprimidos o el pecado que estemos pasando y las consecuencias que nos haya acarreado, Dios puede liberarnos y levantarnos de ahí. Y si continuamos en esa obediencia y en ese crecimiento que Dios tiene, no vamos a volver atrás. Vamos a poder caminar en victoria. Entonces vemos acá cómo Dios dio libertad. Y eso es el mensaje central que tiene el libro de Israel. Cómo Dios trae la liberación para su pueblo cuando cae en pecado. No quiere decir que no vamos a pecar más, pero vamos a ver más adelante que hay una diferencia total entre pecar y la práctica del pecado. Y la consecuencia es sumamente distinta. Por eso el tema de hoy es cómo romper e impedir el ciclo del pecado. Porque el pecado tiene un ciclo. La palabra de Dios dice que el pecado primero es concebido y luego dado a luz. Es decir, no brota de una vez la consecuencia. Y cada uno de nosotros tenemos concupiscencia carnal y eso no es pecado, aunque suena como. Cada uno de nosotros tenemos debilidades y áreas en las que fallamos y usted puede ser tentado, no necesariamente pecar. Jesús fue tentado en el desierto, pero no pecó. 3 veces fue tentado Jesús y estoy seguro que otras también el enemigo lo tentó, pero no pecó. Él era un hombre en ese momento en las mismas calidades que usted y yo, y esa tentación vino, pero él supo responder a través de la palabra a lo que estaba aconteciendo. Es decir, vino la tentación para pecar, pero él no caía. Y eso es exactamente hacia donde Dios lleva al Hijo de Dios. A que en este cuerpo en el cual estamos, mientras estemos en tierra, aquí en la tierra, cuando vienen las tentaciones, sepamos responder y no seamos esclavos del pecado. Porque la palabra de Dios lo enseña, que el que practica el pecado es esclavo del mismo. Entonces, en el libro de los jueces se ve muy claramente cómo es este ciclo y lo podemos ver aquí marcado. Empezando en el punto 1, que lo podemos prácticamente empatar con el versículo 7, cuando Israel se empieza a adorar los Baales. Viene el rechazo de Israel, pero ¿el rechazo a qué? El rechazo a las normas de Dios. En el momento que ese rechazo toma lugar, pues obviamente hay una reacción de parte de Dios y hay una consecuencia, una retribución. ¿Y cuál es la retribución? La leíamos anteriormente, son vendidos. ¿Y qué es ese son vendidos? Que la protección que Dios tenía sobre ellos la quita momentáneamente. Y sabe que lo mismo hace Dios muchas veces con nosotros cuando somos, disculpe la palabra, majaderos o tercos. Y persistimos en algo que sabemos que no es la voluntad de Dios. Y Dios dice, bueno, vamos a dejarlo que se tropiece un rato y que se revuelque. Y cuando la persona cae ahí y se da cuenta que no puede sin el Señor, entonces Él envía su Espíritu Santo y nos levanta. Pero hay algo muy importante, y es que tenemos que aprender la lección de lo que pasa. Si nosotros como seres humanos en cualquier área de la vida no aprendemos las lecciones, no tenemos un futuro muy lindo que digamos. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los fallos para no volver a repetir ese ciclo y entonces poder crecer. Eso fue lo que Israel no supo identificar. Ellos caían y entonces venía un clamor y Dios en su justicia levantaba a un juez y ese juez venía con el poder del Espíritu Santo porque claramente solos no lo podían hacer y entonces Dios liberaba a Israel y venían esos años de paz, venía un rescate. Es decir, el Espíritu Santo les ayudaba y los levantaba de esa condición en la que estaban y después de esto venía el tiempo de reposo. Que como lo vimos en el caso de Otoniel fueron 40 años. Pero ocurre algo y es cuando el juez moría. Y es algo que lo vamos a ver bien presente en ese ciclo. Cada vez que el juez moría, inmediatamente tiempo después Israel nuevamente comenzaba a inclinarse a las prácticas que sabían que no tenía que hacerlo. Y vamos a ver por qué
ocurría eso? Es decir, ¿por qué Israel volvía a inclinarse? Porque eso tiene que ver justamente con el cual las personas hoy siguen en un ciclo, en una crisis de pecado y no pueden salir. Y vienen, pastor, yo quiero salir de este pecado, no puedo dejar de pecar. Ya se vuelve una obsesión, es algo compulsivo. ¿Qué hago? Es ahí donde nosotros necesitamos comprender cuál es la lección y cómo Dios nos rescata de esas áreas en las cuales estamos. ¿Por qué ponemos este ciclo acá y el cuadro con cada uno de los ciclos? Porque vamos a ver lo que comentábamos al inicio, ese proceso degenerativo. ¿De qué estamos hablando? Solamente en el ciclo de Otoniel y los dos siguientes, prácticamente Dios recorre con ellos ese ciclo y los lleva a la posición original. Pero con los otros jueces, no necesariamente ellos llegan a estar en donde quedaban. Es decir, cada vez iban perdiendo terreno y terreno y terreno. Hasta que cada vez los años de reposo eran menos y entonces Israel no lograba conquistar todo lo que Dios tenía para ellos como nación. Es decir, no podían tomar la tierra, no podían hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué razón no lo lograban? Número uno, que era el punto de partida, porque el juez no estaba viviendo como el Señor quería. Amén. Y lo podemos ver muy bien en el pueblo con el caso de Sansón, que es justamente Otoniel lo tenemos acá, casado con Axa, en un orden en todas las áreas. No se menciona una sola tacha de Otoniel. Y tenemos por este lado a Sansón, que se casa con filisteas varias veces, no obedecía a sus padres, hizo todo malo. Pero a pesar de eso, Dios liberó al pueblo en algunos momentos. Es decir, el ciclo no llegaba a completarse para que tuvieran el reposo y el alcance de lo que se suponía que hicieran. ¿Qué podemos aprender de esto? Que una persona sí puede pecar y sí, Dios le puede perdonar y el Señor puede con esa persona pues levantarle. Pero cuando nosotros creemos que 7 veces cae el justo y 7 se levanta y usamos mal ese versículo y nos exponemos al pecado, 1, 2, 3, 4, 5 veces, llega el momento en el cual Dios dice, ok, vamos a dejar a ver qué hacen. Y la persona simplemente queda ahí, en un ciclo constante y no puede salir de eso. Y es cuando verdaderamente las cosas se ponen color de hormiga. Por eso, tenemos que aprender como hijos de Dios que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, es algo que nosotros tenemos que valorar. Amén. El hecho de que usted escuche la voz de Dios y que el Espíritu Santo esté con usted, que le hable, que le dé un sueño, que le motive y le muestre lo que es pecado, no es porque usted es muy carga, muy lindo, muy linda. Es porque Él tiene misericordia. Y si Él hace eso, por el amor de Jesucristo, tenemos que aprender a valorar que Dios se revela al ser humano. Porque el momento en el cual Dios dice, hasta aquí es hasta aquí, y la persona queda totalmente a expensas de su humanidad caída, que es el caso que describe Romanos, cuando dice que el ser humano, cuando no toma en cuenta a Dios, dice que Dios le abandona a sus pasiones. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, Él va a venir a traer algo maravilloso que se llama el convencimiento de pecado. ¿Qué es el convencimiento de pecado? Es cuando usted va y ve que el semáforo está en amarillo y usted dice, ¿qué hago? ¿Meto el acelerador hasta el fondo y me hago el loco o freno? Es esa vocecita que está ahí, o cuando usted está con sus compañeros y viene esa conversación en la cual sabe que no tiene que involucrarse y usted siente como que le meten un dedo aquí, lo empujan y le dice, cállese, no diga tonterías. Pensando o sintiendo algo que no es correcto y aunque sea un sentimiento y usted no lo esté pronunciando, no es agradable delante del Señor. Y el Señor te dice, en ese momento, te hace sentir por medio del Espíritu que no estás pensando bien. Y tal vez como es algo que usted no está vocalizando o que no está diciendo, tal vez no le preste atención, pero delante de Dios estamos desnudos. Y Él siempre mira lo que hay allá adentro. Ese cuidado de lo que ocurre aquí al interior y de lo que ocurre afuera, que a veces es más fácil identificar lo de afuera que lo de adentro, es lo que faculta que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Y que ese juego de la tentación, cuando el enemigo lo traiga, no sea para nosotros un tropiezo, sino que más bien podamos vencer. ¿Y qué ocurre cada vez que usted le gana ese juego al enemigo? Al enemigo se gana autoridad. ¿Qué es ganar autoridad? Hablando en el sentido espiritual, usted puede ordenarle a Satanás que se coloque donde se tiene que colocar. ¿Por qué Jesús no empezó el ministerio de una vez? ¿Por qué tenía que ser tentado?
porque él tenía en ese momento que vencer al enemigo en su propia cancha. Y Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros tenemos que vencer al enemigo también. Amén. Su enemigo personal, usted tiene que vencerlo. Y en el momento, enseña la palabra, que Jesús venció a Satanás en las 3 pruebas que vino, dice que Jesús comienza su ministerio con poder y autoridad. Dice que sanaba toda dolencia, echaba fuera a los demonios. Dios estaba con él, porque él venció de arriba hacia abajo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos que vencer al enemigo y tenemos que vencernos a nosotros mismos. Y de ahí hacia afuera. Y entonces Dios te va a respaldar en todo lo que estás haciendo. Amén. De los 3 jueces, de todos los jueces que hubo jueces principales. Y 3 jueces principales lograron volver todo a la normalidad. Pero vamos a ver después cómo hubo 3 que no lo lograron. Pero ¿qué aprendemos de esto que estamos viendo acá? Que el pecado, recordemos que esta serie de jueces la estamos viendo porque el Señor quiere traer liberación del pecado en diferentes niveles. ¿Qué aprendemos aquí con este objeto de estudio que es el pecado? Número 1, que el pecado es engañoso. Usted puede estar con una persona y puede gestarse esa conversación o esa actividad y usted pensar humanamente, no, esto no me compromete, no, esto no está mal, un poquillo por aquí, un poquillo por allá. Pero si usted en ese momento siente que el Espíritu Santo lo incomoda y lo inquiete, haga una pausa y pregúntese, ¿qué haría Cristo en mis zapatos? Porque a veces hay cosas muy subjetivas que usted va a decir, esta canción, ¿será pecado cantarla? O esta conversación, ¿qué tiene de malo? O esta serie que estoy viendo en, no sé, Netflix, lo que sea. Esto es pecaminoso, esto es algo que no agrada al Señor. ¿Qué haría Cristo en mis zapatos? Lo vería. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a poner el sentir en su corazón de si usted debe continuar o no. ¿Por qué menciono el caso de Netflix? Hace unos días nos ocurrió algo bien interesante. Fue que una familia llegó al estudio de perspectivas bíblicas. Y cuando esa familia llegó allá, yo vi una mujer que llegó con dos muchachas. Yo dije, mira, una mujer con 2 muchachas. Y la señora vino porque ella quería que oráramos, que fuésemos a orar por su casa. Al final de la actividad se acerca y me pregunta que por qué, que si podíamos, ¿verdad? Y yo le pregunto que sí, que claro que sí, que fue lo que pasó. Y nos dice que le gustaría que fuéramos. Entonces fuimos 2 días después. Creo que hay que ajustarlo el transmisor aquí. Fuimos como 2 días después a la casa de ellos a orar y entonces la señora nos dice que ella estaba en Cañas donde sus papás y que sus hijas quedaron solas. A esto descubrimos en ese momento que una de las hijas no era hija, era un hijo. Era un muchachito que se veía muy jovencito, cambiado de sexo, ¿verdad? Ella estaba en Cañas donde sus padres y los muchachos estaban solos. Y uno de ellos se le ocurrió que vieran una serie en Netflix. Y entonces cuando comenzaron a verla, la muchacha, que era la menor, dice que ella se sintió incómoda de ver esa serie. Y entonces ella lo sintió, pero siguió. Es decir, siguieron viendo la serie esta. Al otro día ella estaba sola en la casa, la muchacha, la menor, ¿verdad? Y dice que la casa es de alto y la escalera es como de caracol, de metal, muy cómica. Ella estaba sola con el perro y entonces dice que ella escucha que el perro empieza a ladrar como si hubiera alguien que estaba subiendo las gradas y ella empieza a subir a alguien las gradas. Entonces llama al hermano que estaba donde una vecina y le dice, oiga, ¿usted está aquí? Le dice, no, estoy donde tal. Y el perro comienza a ladrarle a la puerta y ella escucha que se para alguien afuera de la puerta y la muchacha, como decimos, se paniquea, ¿verdad? Y resulta que ella abre la puerta y no había nadie y que sentía que había una presencia en la casa horrible, ¿verdad? Entonces salió corriendo y se fueron para donde la vecina y se quedaron allá a dormir. Esa fue la razón por la cual la mamá fue a buscarnos para que fuéramos a orar a la casa porque había un espíritu chocarrero, dijo el chavo, ¿verdad? Cuando fuimos a orar y estábamos ahí en ese momento, sin ella habernos comentado nada más nos habían dicho que había pasado algo en la casa. El Señor me muestra que ellos vieron algo y en Netflix, así de puntual. Pocas veces así de puntual el Señor habla y el Señor me dice, fue algo en Netflix. Y entonces yo como que dudo. Y yo le pregunto a la muchacha, oiga, ¿usted de casualidad vio algo que de pronto no era así como muy bueno hace poco? Y me dice, sí, yo vi una serie en Netflix, yo sabía, dice. Y entonces ya le pregunto de qué era la serie. Era una serie que obviamente se escuchaba que era algo como grotesco, algo pues pactado, ¿verdad? Y entonces oramos y la muchacha se manifestó.
algo la estaba pues obviamente atormentando y el Señor la liberó en ese momento. Y le cuento esto no para que no vea Netflix, porque hay documentales excelentes y cosas, sino retomando el punto que decíamos antes, relacionado al pecado que es engañoso. Muchas veces nosotros vamos a estar expuestos a cosas que usted las ve totalmente normales, comunes, trendy, diría alguien, contemporáneas. Pero es menester del Hijo de Dios orar y evaluar y tener discernimiento para saber si lo que usted está viendo agrada al Señor o no. Amén. En ese momento, esa muchacha fue libre, la gloria es para el Señor, pero se llevaron una gran lección. Es que nosotros tenemos que aprender a pesar. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en esa conveniencia es donde usted tiene que abrir el espectro de la oración para darse cuenta si hay algo que de pronto no le agrada al Señor. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estamos viendo aquí de Jueces? Todo. Porque no crea que los israelitas llegaban y decían, mira qué lindo Baal, vamos para Palmares, y comenzaban la fiesta de una vez. Era un proceso. Que ellos, primero recordemos que no sacaron a todos los cananeos, sino que dejaron unos poquitos por ahí. Y en la introducción doble del libro de los Jueces, vemos cómo parece que para ellos fue una gran conquista, pero delante de los ojos del Señor les dice han cometido una gran locura. Esa opinión de Dios es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando ellos dejan esos poquitos cananeos allí, tiempo después ya comienzan a emparentarse israelitas con cananeos y cuando los vemos ya estaban celebrando los festivales de Baal y todo lo que estaba pasando en ese lugar. Y de ahí a los matrimonios interraciales. Es decir, el pecado comienza así y lo vemos totalmente representado en la Biblia. ¿Cómo se acercó Satanás a Eva? No, mira, cierto que Dios te dijo que no puedes comer ningún árbol del jardín del Edén y Eva hace la acotación en ese momento. No, no es de ningún árbol, es del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir constantemente. Y entonces Satanás introduce la mentira verdad en ese momento, que termina siempre siendo mentira. No, mira, si vos comes un poco no va a pasar eso, sino que vas a ser como Dios y van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Así se presenta siempre el pecado, como algo que usted lo ve y tal vez de entrada dice, no, pero esto no me va a afectar, yo ya estoy maduro, yo ya estoy fuerte en Cristo. El que esté firme, mire que no caiga, dijo Pablo. Y en ese momento, el Hijo de Dios, cuando compromete su caminar, comienza a tropezar en el pecado. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué vamos a marcar una diferencia aquí? Hablábamos antes que Jesucristo dijo que el que practica el pecado es esclavo del mismo, pero todos nosotros tenemos pecado, ¿cierto? Desde la caída de Adán y Eva, todos nosotros tenemos un pecado hereditario que está ahí, está en nuestro ADN y va a ser quitado cuando estemos en la presencia del Señor. Es más, si nosotros decimos que no mentimos, llamamos a Dios mentiroso, dice la Biblia. Pero entonces hay una diferencia muy clara y bien marcada en la palabra entre pecar y practicar el pecado. El apóstol Juan en su primera epístola lo dice así. En primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Vea qué maravilla, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero no dice limpiarnos, dice limpiarnos de toda maldad. Vea qué belleza. No importa cuál sea el trasfondo suyo y de dónde venga. Así como Toniel, que venía, quién sabe de dónde, y hasta de otro pueblo. Él limpia de toda maldad. ¿Qué vemos hasta acá? Todos tenemos pecado, pero hay una diferencia entre el pecado y practicarlo, que Juan aborda en esta epístola, que le está hablando a esa comunidad de creyentes. Y la vemos más adelante en el capítulo 5 de esa misma epístola. Y dice así, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. Es decir, nosotros podemos fallar, podemos pecar, pero si su corazón y el mío está en agradar a Dios, ese tropiezo en ese momento es para crecimiento.
Porque el Señor nos permite ver lo que hicimos mal, corremos a Él, vemos en su palabra qué se supone que tenemos que hacer y entonces decimos, este es el plan de acción para no caer en el pecado A.3. Así es como se sale de esto. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Escrito está, como habló Jesús. Tiene bien conciliado el pecado con la verdad. Sabe muy bien empatarlos y cuál es la acción que se tiene que tomar. Nosotros tenemos que ser así de puntuales en identificar las cosas y llamarlas por su nombre. Porque si no podemos categorizar algo y decir, no, mira, esto, si no podemos hacer eso, estamos en un área gris, en una nebulosa, y eso no contribuye. Tenemos que aprender a llamar las cosas como Dios las llama. Amén. Cuando pecamos y nuestro corazón está en agradar a Dios, entonces vamos a aprender la lección. El problema es cuando, como decimos jocosamente, el creyente entra en la práctica deportiva del pecado. Y entonces va mañana a Palmares y dice, uy, qué pecado, fui a Palmares y se devuelve. Pero después dice, ay, pero no fui a ver a la vuelta de la esquina cómo estaba. Tal vez estaba diferente el año pasado, voy a ir mañana. Peco, rezo, empato. Y entonces va y ya no hizo lo que hizo ayer, ahora hace un poco más. Y después dice, no, la verdad es que no estaba tan malo, voy a pecar otra vez y me da chance para empatar aquí. Y cuenta, estaba expuesto a algo muchísimo más profundo. Así es como trabaja el pecado. Tiene una naturaleza obviamente engañosa, tiene consecuencias, pero también es progresivo. ¿Cierto? Ahora, Dios nos perdona. Juan aborda esto y se los dice a la iglesia en ese mismo capítulo. Les habla y les dice, mis queridos hijos, les habla hasta con ternura. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ya qué lindo. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dios nos perdona, amén. Ahora, aunque el perdón es algo maravilloso y que sin Él no viviéramos, el foco del mensaje hoy no es el perdón, es cómo Dios nos liberta del pecado. Porque Dios te perdona, amén. Dios nos perdona. El punto es cómo Dios viene para perdonar nuestro pecado. Y aquí quiero introducir algo interesante que tiene toda la relación con lo que hemos estado viendo. Si los israelitas en su ciclo del pecado caían en una esclavitud de los enemigos, el que practica el pecado hoy cae también en una esclavitud del pecado. Como Jesús lo dijo, el que practica el pecado es esclavo del mismo. Hay una relación y podemos ver bien empatadas las dos realidades. Lo que para ellos era exponerse a esos baales constantemente, gestaba una esclavitud. Para un hijo de Dios y un creyente hoy, exponerse de manera recursiva a un pecado y ya que se le haga, como decimos, concha, va a hacer que esa persona caiga en una esclavitud del pecado. Y es cuando vemos que el pecado arrasa a las personas, como en el caso de Sansón. El pecado llega a un nivel progresivo. Ahora, sabemos entonces que hay niveles de exposición. Veíamos antes que conforme esos ciclos fueron pasando, Israel no lograba retornar al punto donde estaba. Y si bien existen esos niveles de exposición para un hijo de Dios, que podrían llevarle a estar en un punto aquí, Dios no quiere que lleguemos a eso. Es mucho más sencillo que venga la libertad del pecado cuando la persona no se expone tanto a esto. Amén. Es decir, cuando no vamos tan profundo y decimos, bueno, Dios me sacó de 3, de 4, voy a probar a ver si me saca de la 7ª. Vamos a ver si el Señor me ayuda, me la voy a jugar, a ver si Dios llega ahí en donde yo creo que nada me va a pasar. Entonces, Dios perdona, Dios libera. La pregunta entonces, que es el tema de esta charla, es cómo se rompe el ciclo y cómo impedir que se reactive, porque son dos cosas diferentes. ¿Cómo rompemos el ciclo del pecado y cómo impedimos llegar al mismo? Veamos la primera parte, ¿cómo se rompe el ciclo? Estábamos acá. El ciclo se rompe justamente aquí. Vamos a marcarlo acá con color para que nos quede claro. El ciclo se rompe justamente acá.
Es decir, cuando dice la palabra del Señor en el versículo 9 de ese capítulo, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor levantó un libertador. ¿Cuándo se rompe? Cuando hay un arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros clamamos al Señor e identificamos las cosas en ese momento. Ahora, vimos hace 15 días que el pueblo de Israel en un momento estuvo llorando a Dios. No dice que clamó al Señor, dice que lloró por la situación tan difícil que estaban pasando y que Dios intervino por misericordia. Pero eso no es efectivo, porque en el momento en el cual el juez muere, nuevamente Israel volvía a caer en sus pecados. Entonces, queremos romper el ciclo del pecado, pero también queremos que no se reactive nuevamente. Entonces son dos partes de la solución. Lo rompemos por medio del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento viene cuando nosotros miramos las cosas como Dios las mira. Es decir, cuando yo llamo a lo bueno, bueno, y cuando llamo a lo malo, malo. Cuando le digo al pecado, pecado, y cuando le digo a lo santo, santo. Cuando yo sé llamar a lo profano, profano, y a lo que no es de parte de Dios, que no es de parte de Dios. Y esa óptica en nosotros viene cuando estamos exponiéndonos a Él. Es decir, veamos a Alejandro. Usted ve a Alejandro ahí muy serio. Y si yo le pregunto a Alejandro qué le gusta y qué no le gusta a Ivania, yo le aseguro que me saca una lista y lo pone, ¿verdad? Y él dice, vea, a Ivania no le gusta esto, a Ivania le gusta esto. A Ivania le encanta que yo le haga esto y a Ivania le molesta que yo haga esto. Cuando nosotros nos exponemos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos un acercamiento a Él, vamos conociendo su carácter. ¿Qué le gusta y qué no le gusta a Dios? Y en esa cercanía con Él, cuando comenzamos a explorar la palabra y en oración venimos delante de Dios y presentamos nuestra vida y le decimos, vea Dios, yo me siento así o yo pienso esto, entonces ya nuestra opinión comienza a quedar de lado. Y la opinión de Él, la perspectiva de Dios, la opinión de Dios de los asuntos comienza a permearnos. Y entonces nosotros podemos mirar las cosas como Él las mira. ¿Cuándo voy a tener yo la perspectiva de Dios de las cosas? Cuando me acerque a Él. Y en ese acercamiento y ese conocer la palabra, entonces yo voy a tener la óptica clínica para decir, esto no le agrada al Señor, ni siquiera me voy a exponer. No me voy a acercar a eso. Y si me expuse, entonces viene el caso positivo en el cual voy a decir, voy a clamar y voy a decirle, Dios, tengo esta consecuencia en mi vida, perdón. Perdón, Señor, yo me arrepiento, como lo hicieron los israelitas. Sí, hicimos mal. No debimos haber emparentado con esta gente. No debimos haber adorado a Baal. Y entonces Dios envía su Espíritu Santo y por medio del poder que solamente Él puede enviar, nos libera. ¿Quién le da la gloria al Señor? Cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en un punto pecaminoso que nos cuesta de pronto salir. Y no tenemos por qué seguir ahí. El Señor viene cuando clamamos y nos arrepentimos y nos saca de ese ciclo. Ahora viene la otra parte de la pregunta. Rompemos el ciclo, pero ¿cómo impedimos que ese ciclo se reactive? Porque vemos que Dios los liberaba, amén. Les daba reposo, estaba con ellos. Moría el juez y tiempo después otra vez volvían a caer. Entonces, y lo dice así en el capítulo 2:19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Y nótese esto, más que sus padres. Es decir, cada vez era una espiral descendente, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vea qué condición más grave. Dios lo liberaba, moría el juez y se iban cada vez más adentro. Podemos pensar en un adicto y ese proceso. Cada vez lo lleva más y más y más profundo. Si Dios enviaba el reposo y le enviaba el libertador, ¿cómo impedir volver a caer en ese ciclo tan terrible en el cual estaba Israel? Y tenemos que pensar para llegar a esta respuesta. Pensemos lo siguiente, ¿era un problema del líder o era un problema del pueblo? Porque si moría el líder, entonces nosotros podríamos decir, ves que no había buen líder y le echamos la culpa al líder. Pero en realidad vemos momentos en los cuales el pueblo de Dios, aún sin un liderazgo,
pudo mantenerse. Porque Dios no te manda a ti a vivir de la relación del líder con Dios. Te manda a ti a tener una relación con Él directa. Y eso es justamente lo que no desarrollaba Israel. ¿Sabe cómo logramos nosotros impedir que ese ciclo se reinicie? Cuando tenemos una relación con Él y lo combinamos con el arrepentimiento. Y si usted se quiere llevar algo que le cambie la vida el día de hoy, de todo lo que estamos haciendo, llévese esa fórmula que está ahí. Relación más cambio igual a frutos. Porque Dios puede liberarle a usted, escúcheme bien esto, Dios puede liberarle a usted de cualquier cosa. Pero si su corazón no es transformado en el proceso, eso no sirve para nada. Porque eventualmente va a volver a retornar a los ídolos que usted tenía. O sí. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Dios venía, intervenía, los libraba de las circunstancias externas, pero su corazón quedaba exactamente igual. Seguían anhelando y codiciando todo lo que veían en Canaán. Seguían anhelando esas cosas. Y entonces cuando moría el juez y ya no había un referente, su conexión con Dios, su relación con Dios era inexistente. Inmediatamente aquello tenía un poder de atracción fuertísimo y volvían a sus viejos caminos. ¿Sabe usted cuál es la solución para nosotros como hijos de Dios para poder entonces transformar eso que está aquí adentro? Es Cristo. Cuando usted establece una relación con Él, Él viene como ese Salvador, como ese juez justo, como ese abogado también, y pedimos perdón, y entonces nuestro corazón comienza a ser transformado. La obediencia fluye de un corazón que ama. La obediencia no puede ser algo estático ni impuesto. Eso era lo que le pasaba a Israel. Estaba el juez y entonces esto es lo que hay que hacer porque el juez dice que hay que hacerlo, pero no porque su corazón amaba a Dios. La obediencia fluye de un corazón que ama e influye en su vida personal y privada también. Cuando nuestro corazón ama a Dios, entonces Él va a venir con su Espíritu Santo, con la palabra como un bisturí, y Él va a comenzar a quitar esas adherencias que están allí, esa codicia, las cosas del mundo y que hay en Él. Esas cosas que en otro tiempo nuestra humanidad nos atraían y que nosotros sabemos identificar que no eran de parte del Señor. Él comienza a trabajar allí en lo profundo del corazón nuestro y comienza a quitarlas. Pero nuevamente se da en una relación con Dios. El caso de Israel era uno que Dios lo sacaba del ciclo, pero ese vínculo con Dios no existía. Una vez quitado el juez, ellos volvían a donde estaban antes. Entonces, si bien el ciclo se rompe por medio de un arrepentimiento, para que no se reactive nuevamente ese ciclo y se impida que eso ocurra nuevamente, nosotros tenemos que establecer una conexión directa con Él. Y eso es algo que Jesucristo ya hizo, que Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos tenerlo, para que pudiéramos acercarnos a Él, para que pudiéramos entonces conocerle, tener la opinión de Dios de nuestra vida y entonces caminar a partir de eso. ¿Quién dice amén? Y cuando esa relación está, no pensemos que no vamos a ser tentados, porque aún el mismo Hijo de Dios fue tentado. Amén. Y no se desanime si usted es tentado por el pecado. Jesús fue tentado. Hay una diferencia, decíamos antes, entre el pecado y practicar el pecado. No se desanime si usted es tentado. Dios le ha dado la armadura, dice la palabra espiritual, que no es otra cosa más que entender qué es lo que Dios le dio a usted, para que entonces podamos vencer sobre todas las cosas que hay. Quiere decir que como hijos de Dios, cuando tú te arrepientes, Él rompe ese ciclo del pecado y establecemos una relación con Él y esas consecuencias, Dios comienza a restaurar tu vida. Hay algo que nosotros hacemos a partir de esa relación. Yo le he llamado fortalecer el perímetro. ¿Y a qué se refiere fortalecer el perímetro? Es cuando no negociamos los límites que Dios ha puesto. Cuando sabemos muy bien a dónde nos permite el Señor llegar, a dónde está el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ok, ahí está la columna, 6 metros, de ahí no paso. Ese es el lugar al cual Dios me ha dicho que no debo acercarme. Ese es el punto, ese es el tema, esa es la situación, esa es la persona que sé que el Señor ha puesto en mi corazón que no debo llegar a ella o a Él. Amén. Así que en esta mañana vamos a
vamos a orar. Voy a pedirle al grupo de adoración, por favor, que pasen. Y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. De pronto usted tiene por ahí algún ciclo que necesitamos presentar delante de Él, o alguna situación en la cual tal vez ha intentado vencer algún pecado en particular y no ha podido. El Señor hoy, por medio de su palabra, nos muestra que se pueden romper los ciclos de pecado. Es más, Él nos muestra que Él está con nosotros para romper eso. Y que en la medida que llamemos las cosas como Él las llama, vamos a poder romperlo. Pero el llamado más importante que Dios nos hace en esta mañana es a que esa relación se mantenga. Para que entonces Dios venga así como vino a través de Otoniel, con ese poder para liberar nuestras vidas, con ese poder para romper cualquier ciclo pecaminoso, pero también nosotros hagamos nuestra parte, fortalezcamos ese perímetro, pongamos los límites claros de lo que hay que hacer. Hacer lo que nos dice el libro de Cantares, cazar las pequeñas zorras que echan a perder las grandes vides. ¿Sabe usted por qué el Señor y por qué está esa metáfora en el libro de los Cantares? Cazadnos las pequeñas zorras que echan a perder las grandes vides, y la ilustración de eso. Porque la zorra grande viene y cuando está la vid y está ahí el fruto, ella se levanta y lo coge. Pero la pequeña zorra no llega. Entonces lo que hace es comenzar a morder la vid abajo para tirar abajo el fruto y daña todo. Y así es el pecado, pequeñito también. Viene a nosotros y comienza a dañar nuestra vida espiritual. Y cuando usted se dio cuenta, puede hacer que el fruto esté allí, pero no va a producir más. Y pueda que esa exposición poca al pecado, usted diga, no, todo está bien, todavía hay fruto. Pero lo que no te estás dando cuenta es cómo eso va a impactar a largo plazo o a mediano plazo. Amén. Así que yo le voy a invitar al que se quiere poner de pie en esta hora y presentar su vida delante del Señor, a que exponga en este momento lo más importante que usted tiene, su relación con Dios. Todos aquí tenemos una relación con Él y todos estamos en un proceso de crecimiento, unos más pequeñitos, otros más adolescentes, otros más grandecitos. Todos aquí tenemos una relación con el Señor y lo sabemos porque están aquí presentes y porque los hemos visto orar. Pero así como cada uno de nosotros tenemos de pronto áreas, límites, el Señor nos ha mostrado los cuales no tenemos que llegar, como esos pueblos de Israel que sabían muy bien lo que tenían y lo que no tenían que hacer. En esta hora la oración es a que, sin dejar de cultivar la relación con Dios, evaluemos también lo que llega a nuestros contornos. ¿Sabe lo que esos viejos habitantes de Canaán eran para Israel? Son también los viejos habitantes de nuestro corazón. Yo no sé qué cosas de pronto hay ahí adentro, solamente Dios las sabe, porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, más que todo, pero que solamente el Espíritu de Dios lo conoce. Así que yo le voy a invitar a que usted le pida al Espíritu Santo que escudriñe su corazón y que le muestre a dónde están los límites de lo razonable en su caminar. A veces cuando ya estamos ya más maduritos en Cristo y estamos, diríamos, más macizos en Él, creemos que somos como indestructibles, que podemos exponernos a cosas y que nada va a pasar. Pero el apóstol Pablo y Jesucristo lo dicen muy claramente, que no nos engañemos, porque lo que el hombre siembra eso cosecha. Y Dios no nos llama a nosotros a caminar como gente extraña, ajena al mundo, sin exponernos a lo que hay allá afuera, pero sí nos manda a andar de una manera sabia, como sabios, dice la palabra. Así que en esta hora
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro caminar, y si la intención de Dios con estos mensajes que estamos viendo acá es traer libertad del pecado, pues el punto de partida con esto, como lo estamos viendo, es que el Señor nos muestre a dónde están esos límites para que el perímetro sea fortalecido. De pronto su límite está muy allá y Dios quiere mostrarte que hay que ser un poco más celoso de lo santo. Hay que ser un poco más cuidadoso de lo que el Espíritu de Dios ha puesto en tu vida. O de pronto Dios también quiere mostrarte de la grandeza y de la misericordia de Él, cómo Él te liberta y cómo te ha librado de tu pasado, de ti mismo, del enemigo. O tal vez el Señor te está llamando a una profundidad en la relación con Él, donde entonces tal vez no lo has hecho hasta hoy y no has sabido cómo. Puedas identificar y puedas llamar a las cosas como Dios las llama. Así como si un padre se sienta con un hijo y le dice: esto está bien, esto no está tan bien, esto tienes que hacerlo, esto no tienes que hacerlo. Así mismo Dios venga a tu vida por medio del Espíritu Santo a mostrarte, a indicarte lo que Él quiere para ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos orando por esta iglesia, por este pueblo amado tuyo, Dios. Este pueblo, Señor, que tú compraste con un precio de sangre. Este pueblo, Señor, que vale la sangre del Cordero. Este pueblo, Señor, que tú amas. Este pueblo que un día, Dios, tú fuiste capaz de dar a lo que más amabas, a tu Hijo, en rescate por nosotros, Dios. Hoy presentamos este pueblo, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas tú, Señor, Padre, poniendo ese cordel y plomada, ese equilibrio a nosotros, que seas tu muro y antemuro alrededor de tu iglesia. Que nos enseñes, Dios, a dónde están los límites, a dónde está, Señor, lo que tú llamas santo y no santo. Que tú nos enseñes a hablar tus palabras, a hablar como tú hablas, a llamar las cosas, Señor, por su nombre. Padre, y también queremos orar, Dios, para que no solamente venga esa educación tuya a tu iglesia, sino también, Dios, para que todo aquel que hoy esté con una crisis de pecado, todo aquel, Señor, que hoy se encuentre preso en alguna área pecaminosa, Dios, venga el poder de tu Espíritu Santo trayendo libertad, Señor. Libertad, Señor. Pues tu palabra dice que el que al Hijo libertare será verdaderamente libre, Dios. Y hoy sabemos que no hay problema, Señor, en la liberación. Para ti eso no es un problema. Tú lo haces y lo sigues haciendo. Pero es un todo que tu iglesia te busque. Y que en esa búsqueda, Señor, entonces se cumpla todo lo que tú tienes en ese pacto, Señor. Y que tu reino venga a nosotros, Señor. Y que seamos el reflejo tuyo aquí en la tierra, Dios. La embajada tuya, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por cada vida y por cada persona que está aquí. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que comiences a trabajar en los corazones. Trabaja en los corazones y pídale: Espíritu de Dios, trabaja en mi corazón y rompe toda atadura. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe, Señor, todo ligamen con el mundo. Rompe, Señor, cualquier encantamiento que la sociedad quiera poner en mí, Señor, para que yo vaya en pos de cosas que no son tuyas, Señor. Rompe, Señor, cualquier, Padre, cualquier engaño del mundo, de las riquezas, de las cosas de este mundo que son pasajeras, Dios, y que son simplemente algo dado para un propósito, pero que no son el fin mismo. Hoy te pedimos, Dios, que tú trabajes con cada corazón y que traigas, Dios mío, el camino claro a seguir para cada tema, Señor, que necesitemos presentar delante tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.